Bueno, la seguimos. Mensaje: hola, ¿qué pasa? Acá no veo ninguna organización afro decir nada ni hacer nada por los hermanos de Haití que están siendo reprimidos permanentemente. Saludos, Juan del Sauce. Hay algunos integrantes de organizaciones de los negros de Uruguay que participan de la Comisión por el Retiro de las Tropas y eso, ¿no? Obviamente es completamente insuficiente lo que hacen, pero bueno, algo hay, le decimos a Juan. Bueno, y vamos a la gráfica. ¿Qué es lo que estamos viendo? El Banco Central. ¡Ja! Mirá qué gráfica. Qué laburo que es esa gráfica. Para los oyentes que están en la audición, en la radio, van a tener todo esto que tú estás hablando en el video, porque los videos quedan en la gráfica y William hace un tema acá de explicar la gráfica que confeccionó y la explicación de la representación gráfica, qué significan, ¿no?, las distintas variables. Bueno, y queda en el video en el canal de Resonando. Vamos a buscarnos acá. Cambia para ahí. Bien. Bueno, entonces, esta gráfica. Sí. A ver, tiene 4 variables, empieza en el año 2005, ¿no? Y termina ahora en diciembre, aproximadamente en diciembre de 2014. Sí. Entonces nosotros, ¿qué hicimos acá? Nosotros explicamos en un par de programas anteriores, y viste que me criticaron, dígame, porque esa es responsabilidad mía, porque no había sido muy concluyente la cosa, habíamos andado ahí. Sí. Nosotros vimos esto acá, ven, la línea azul son las reservas sin contrapartida del Banco Central. Y acá, esto es agosto de este año, en 2014, se produce un quiebre. Las reservas suben. Hay una caída acá, ¿ven? Esta es la crisis financiera. Acá se ve una caída. Después vamos a hablar de las otras variables que aparecen en la gráfica y lo vamos a explicar. ¿De qué año es la crisis financiera? Estamos hablando de 2008. 2008, acá está. La crisis internacional. Crisis financiera, caen las reservas, pero las reservas siempre suben, ¿verdad? Acá hay otra pequeña caída, pero la tendencia es a subir. Y empiezan a bajar este año en agosto. A nosotros nos llamó la atención el contador o economista, no sé, Alfi, en un artículo el 17 de noviembre que se publicó en el País, puso eso, que el Banco Central estaba vendiendo dólares para mantener el tipo de cambio, o sea, para que no subiera más el dólar. Una cosa que a todos los uruguayos nos produce escalofrío. Ojo, yo no digo que esto sea ninguna catástrofe, aclaro. Pero digo, nos provoca escalofrío porque es lo que pasó antes de los grandes quiebres de 1982 y 2002, ¿verdad? El Banco Central vendiendo dólares para sostener la cotización. No digo que sea la misma situación, lo vuelvo a aclarar, no va a decir alguien después, no, mirá que vos dijiste, no digo que sea la misma situación. Pero digo sí que nos llamó la atención porque es un asunto que tiene historia en este país, ¿verdad? Ven acá, cae la reserva. Ya llevamos aproximadamente 5 o 6 meses de caída de las reservas. Es una caída importante, no es una caída catastrófica, ni mucho menos, pero, bueno, casi nos va la gráfica de eje, pero vamos a tratar de volverla a poner, con un poquito de paciencia. A ver. Bueno, no está tan fácil ponerla en la pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, pero dijimos el programa anterior que eso en sí no nos parecía que tuviera importancia, que teníamos que correlacionarlo con otras variables para ver qué importancia podía tener. Entonces estudiamos. Si ustedes miran acá, hacen abstracción, no voy a mostrar las otras gráficas por la dificultad que tengo con la máquina de volverla a poner, no debía haberlas impreso, pero en fin. La línea roja es la cantidad de letras de regulación monetaria emitidas. ¿Qué son las letras de regulación monetaria? Bueno, las letras de regulación monetaria son títulos de deuda a corto plazo. En su gran mayoría tienen un vencimiento, si lo promediamos, que es inferior al año, ¿verdad?
no sé el promedio exacto y eso varía con el tiempo además, pero bueno, son instrumentos del Banco Central emitidos a corto plazo, deuda emitida a corto plazo. ¿Con qué finalidad? La finalidad de retirar pesos del mercado, o sea, en definitiva de mantener la masa monetaria dentro de límites que el Banco Central considera aceptable, con una finalidad suprema del Banco Central, que es controlar la inflación. De acuerdo a la teoría monetaria de la inflación, con la cual nosotros tenemos una discrepancia de fondo, pero bueno, es la que rige, es la que se maneja digamos, en el país, ¿no? Forma parte de la teoría económica neoclásica, neoliberal, teoría monetaria de la inflación. Hay que retirar peso de la plaza para evitar que esa sobreabundancia de moneda provoque más inflación de la que hay, que ya, digamos, si bien no es excesivamente alta, está por encima de lo que el Banco Central le gustaría que tuviera. Y se ha mantenido durante años por encima de los rangos meta fijados por el Banco Central. Bueno, la línea roja es, por lo tanto, la masa de letras de regulación monetaria que existe. La línea azul son las reservas. Ustedes ven, traten de olvidarse de las otras dos líneas, ustedes ven que evolucionan en forma creciente, casi ininterrumpida, a lo largo desde 2005, a lo largo de estos 9 años, ¿verdad? Si ustedes ven, podemos trazar una raya así, ¿ya? Y estamos describiendo el fenómeno. ¿Hasta cuándo? Hasta agosto de este año. En ese momento se produce una divergencia. Fíjense. Porque miren, acá bajan las reservas, pero bajan las letras de regulación monetaria, ¿verdad? Acá hay otro momento de caída de las reservas, pasa exactamente lo mismo, bajan las dos cosas al mismo tiempo. Y lo mismo sucede acá, año 2012, o sea, se correlaciona casi a la perfección durante 9 años, excepto en un momento. ¿Cuándo? Ahora, en agosto. Casualmente, o sea, digo casualmente, se produce la discrepancia. Caída de las reservas, crecimiento de la masa de letras de regulación monetaria. Evidentemente que estas dos líneas hayan corrido juntas no es casualidad. ¿Por qué el Banco Central? ¿Qué quiere decir que aumentaba la reserva? Que el Banco Central compraba dólares, emitía pesos, compraba dólares. Para evitar que esos pesos que iban a la plaza fueran inflacionarios, ¿qué hacía? Emitía las letras de regulación monetaria para retirar esos pesos de la plaza, para lo cual tenía que pagar una tasa de interés atractiva para quienes, porque esto no es un negocio. Vos, Pablo, no está en ese negocio. Vos, Oscar, tampoco, ¿no? Para no está en ese negocio. Va. Yo tampoco. O sea, esto es los bancos, grandes inversores nacionales, gente con mucha plata, las AFAP, ¿no? Son los que pueden meterse en estos negocios, que para que tengan rentabilidad hay que mover cantidades muy grandes de dinero, ¿verdad? Bueno, Banco Central compra dólares, ¿para qué? Porque el dólar se iba al diablo, o sea, el dólar bajaba y eso afectaba la competitividad. El dólar barato aumenta los precios en dólares de todo lo que es bienes y servicios producidos en el país. Por lo tanto, en broma, la competitividad. Nosotros acá pusimos esta línea amarilla, es precisamente el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio está modificado, no miren los valores, porque los valores en definitiva en algunos casos son miles de millones de pesos. En el caso del tipo de cambio lo multiplicamos para poderlo colocar dentro de la gráfica que figurara, ¿no? Y no sería una raya plana acá pegada al coso. Entonces ven, el tipo de cambio empieza 2005, que estaba en el entorno de los 25 pesos, si no recuerdo mal, y empieza a cae, en 2008, después pega un salto de la crisis financiera, hay una momentánea fuga de capitales, o retiro de capitales, el tipo de cambio aumenta, y después se ha mantenido en este entorno de la línea basal, que está en esta línea acá, son los 20 pesos, ¿ah? 20 pesos por dólar, se ha mantenido, bajó en un par de momentos,
llegó a 19, 18 y pico, poco por abajo de 19, pero después empieza a subir y se mantiene subiendo, ¿verdad? Acá. Ahora, cuando suben las reservas, ¿qué quiere decir? Que el Banco Central, ¿qué está haciendo? Está comprando dólares, o sea, esta parte de la suba del tipo de cambio está siendo provocada en parte por lo menos por el central a través de la compra de dólares. Está comprando dólares y está emitiendo letra de regulación monetaria para esterilizar esos pesos que largó al mercado para comprar los dólares. ¿Se entiende, Oscar? Bueno, a Oscar lo tomamos, es una persona súper educada en algunos aspectos, pero en economía no. O sea, Oscar de música sabe montones, de una cantidad de cosas sabe montones, entonces por eso que lo tomamos de alguna manera como referencia. Bueno, tenemos en esta parte de la gráfica, el Banco Central está comprando dólares, por lo tanto aumenta sus reservas y al mismo tiempo está emitiendo letras de regulación monetaria, aumenta la emisión de letras de regulación monetaria. ¿Para qué? Para que el dólar suba. ¿Para qué quiere que el dólar suba? Bueno, para mejorar el turismo, para mejorar la competitividad de la producción nacional, para que hacer encarecer las importaciones, ¿verdad? Todos esos son objetivos que se logran haciendo subir el tipo de cambio, haciendo subir el precio del dólar expresado en peso. Hasta acá está todo bien, más o menos por acá, agosto. Yo diría que acá está todo bien. O sea, a su el dólar no sube a niveles excesivos. En este momento estamos hablando acá, debemos estar en un dólar de alrededor de 23, ¿no? No se ve por la escala de la gráfica, pero pongamos por caso un dólar de orden de los 23 pesos por dólar, está todo bien. Pero acá pasa algo, el dólar sigue subiendo. Pero acá, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está vendiendo dólares. Perdón, ahí está vendiendo dólares. O sea, el Banco Central acá está evitando que el dólar suba más. O sea, hay una inflexión en la curva. Y por otro lado, ¿qué está haciendo? Está emitiendo más letras de regulación monetaria. O sea, está aumentando su endeudamiento. ¿Para qué emite letras de regulación monetaria en este caso? Bueno, precisamente para evitar que el dólar suba más. ¿Por qué? Porque si no emite esas letras de regulación monetaria, habría más pesos en la plaza cazando los menos dólares que aparentemente hay en la plaza, y por lo tanto el tipo de cambio ya no estaría, en algún momento, esto no lo refleja la gráfica porque por el tipo de gráfica que hicimos, en algún momento, ¿se acuerdan que llegó a 25 hace 4 o 5 meses, verdad? Entonces el Banco Central ahí empieza a vender dólares, aumenta la emisión de letras de regulación monetaria, todo para evitar que el dólar suba más. ¿Qué expresa esto? Bueno, esto expresa algo que lo vamos a decir dentro de un ratito, porque ahora vamos a hablar de otro aspecto. Hay 4 variables en esta gráfica. La cuarta variable, ¿cuál es? Es la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Bueno, las letras de regulación monetaria se emiten a una tasa de interés determinada, ¿verdad? Se emiten a distintos plazos. Todas las semanas, los 5 días hábiles que tiene la semana, de lunes a viernes, hay alguna emisión de letras de regulación monetaria. Una pequeña cantidad de ellas son emitidas en unidades indexadas. La mayor parte de ellas son emitidas en pesos y a diferentes plazos. Nosotros, como referencia, en una forma arbitraria, esto no es fruto de ninguna decisión científica, pero bueno, para tener una idea del fenómeno, dijimos, bueno, vamos a tomar la tasa de interés de las letras que el Banco Central emitió durante todos estos años a 90 días. Lo cual creemos que es representativo, más o menos, de ese universo, ¿no? En algunos momentos emitió letras hasta 700 y pico de días, a 30 días. Hay emisiones de letras a un día, de un día para el otro, a 2 días, ¿verdad?
tomamos la tasa de 90 días. Muy bien. ¿Y qué descubrimos? Bueno, descubrimos. Cuando empieza toda esta historia, alrededor de 2005-2006, ustedes ven, las reservas, repetimos, sin contrapartidas, son las reservas que no son encajes de los bancos en el Banco Central. Los encajes son los depósitos obligatorios que tienen que hacer los bancos, que son una parte de los depósitos que el público coloca en los bancos. Una parte de eso, la reglamentación, la ley lo obliga a depositarlo en el central, o sea que no lo pueden usar para prestar, para hablar en criollo. Bueno, los encajes los dejamos afuera, porque no es plata del central. En definitiva, el central es un simple depositario de ellos, ¿verdad? Paga un interés, los coloca, cobra un interés, ahí anda la historia. Bueno, las reservas, que son reservas del central, pagan una tasa de interés. El central, perdón, por la letra de regulación monetaria que emite, paga una tasa de interés. Ya dijimos, las reservas las compró con el dinero que obtuvo de la venta de las letras de regulación monetaria. O si lo quieren plantear al revés, emitió pesos, compró dólares, pero simultáneamente emitió deuda para retirar esos pesos del mercado. En definitiva, esa reserva la compró con deuda que fue emitiendo a lo largo de todos estos años. Bueno, cuando empieza todo este fenómeno, las reservas son menores que las letras de regulación monetaria emitidas. Hay un momento que las reservas estas son negativas incluso, o sea, el Banco Central no tenía nada, debía más de lo que tenía. Después esto empieza a crecer, ambas cantidades, y acá está la tasa de interés. La tasa de interés también era muy baja cuando esta historia empieza, ¿verdad? Aumenta, tiene distintas variables. Esta es la crisis financiera. La tasa de interés llega al 18% porque hay un gran retiro de dólares del mercado. Acuérdense que en el momento quebró Lehman Brothers, nadie sabía qué iba a pasar al otro día, se hundía toda la banca del mundo. Bueno, hay un gran retiro de dólares de mercado. El Banco Central, para evitar que el dólar se le fuera al diablo, emite una cantidad de letras de regulación monetaria, retira pesos del mercado, ¿no? Bueno, después la tasa de interés cae, y ustedes ven que desde el año 2007, dejando de lado este fenómeno puntual, que fue la crisis financiera internacional, la tasa de interés se mantiene prácticamente constante. Acá está esta serie de números a la derecha, es la tasa de interés. 2%, 4%, 6%. Bueno, la tasa de interés se mantiene en el entorno de entre el 8 y el 9%, repetimos, dejando de lado el pico olvidémonos del pico, se mantiene en el entorno del 8 al 9% desde 2007 hasta 2012. A partir de 2012 empieza a crecer, empieza a aumentar. O sea, el Banco Central cambia, digamos, la política monetaria, decide, es un cambio que a mi juicio se habla mucho de ese cambio, pero es puramente instrumental, no tiene una gran relevancia, pero para mantener todo esto funcionando, que esta gráfica, reservas y letras de regulación monetaria se mantuvieran pegadas, tiene que aumentar la tasa de interés, o sea, le está aumentando el costo, porque claro, cada vez que esas letras generan un interés, que lo cobran lo que le prestaron al central. Aumenta el precio del dinero, aumenta el costo para el central de estas letras de regulación monetaria. Volvemos a ubicar la gráfica, y en 2013 se produce un salto brusco, ¿ven? Acá está, que llega hasta el entorno del 16% en la primera mitad de este año. Este fenómeno es interesante, ¿verdad? O sea, para mantener funcionando el tinglado de letras de regulación monetaria y reserva, el central, fíjense el salto, ¿no?
de 10% a 16%. Y a partir de ahí nunca baja, o sea, se mantiene por encima del 14%. Acá hay un breve periodo y empieza a subir de nuevo. Bueno, ¿qué representa esto? Esto representa dificultades que está teniendo el Banco Central. O sea, todo este periodo tenía el problema inverso. Tenía que tratar de hacer subir la cotización del dólar, porque si no, hubo un momento acá, o sea, si el Banco Central no hubiera hecho esto, la cotización del dólar yo no sé a cuánto hubiera llegado. No me extraña ahí, hubiera llegado no sé, a 15, a 12, a 13, no sé, a 11, no sé a cuánto hubiera llegado, pero hubiera caído mucho, bastante más, ¿verdad? Con unos efectos muy negativos para todo lo que es producción nacional, que ya de por sí sabemos que Uruguay es un país bastante desindustrializado, ¿no? Bueno, logró su objetivo, todo bien, pero ahora parecería que las cosas se le tienden a desmadrar. Esta otra gráfica es lo mismo, solo que para ver más ampliado el efecto, la tomamos a partir del año, fines del año 2011, diciembre de 2011. O sea, nos olvidamos de todo el periodo que las cosas marchaban estupendamente bien y venimos a ver qué pasó acá amplificado. Es lo mismo pero ampliado, ¿verdad? Acá vemos el salto de la tasa de interés por encima del 10% hasta el 16%. ¿Ven? Acá estamos, primer trimestre del 14, segundo trimestre del 14, septiembre del 14 y esto es diciembre del 14. Quiero aclarar que obviamente no está completo el mes de diciembre. Acá nosotros hicimos alguna ajuste porque obviamente esta gráfica, para hacerla correctamente, teníamos que hacerla en enero o febrero, ¿verdad? Para tener toda la información completa de diciembre. Pero bueno, los datos están tomados bien y no los hicimos para que nos diera lo que nosotros queríamos. Estamos reflejando lo que da el resultado de la investigación que hicimos, ¿verdad? Acá tenemos, ¿ven? La tasa de interés alta, acá se mantiene, prácticamente baja un poco, vuelve a crecer, pero digo, se mantiene por encima prácticamente del 14%. Acá tenemos el aumento de la cantidad de letras de regulación monetaria emitida, acá hay una inflexión hacia el descenso, pero se mantiene, y acá tenemos la caída de las reservas que se mantiene hasta el día de hoy, porque la reserva es una cosa que el Banco Central me informa todos los días. Esto fue una imposición del Fondo Monetario Internacional en plena crisis de 2002 y fue una de las cosas que fogoneó la corrida bancaria, porque había gente que sabía que el Banco Central había empezado a publicar la reserva y la miraba todos los días, y todos los días la veía caer. ¿Por qué caía en la reserva? Bueno, porque la gente iba al banco, cuando se le vencían los plazos fijos, retiraba la plata, y al retirar la plata, inmediatamente al fin del día el banco le reclamaba al central los encajes que correspondían a esos depósitos que le habían retirado durante el día. Entonces se veía la caída de la reserva central. Y claro, había gente que miraba. Y entonces decía, no, pará, entonces va al diablo. Porque un día caía 30 millones de dólares, otro día caía 80 millones de dólares, la reserva se desplomaba y decía, bueno, ahí, entonces con más razón hay que ir a sacar la plata. Y eso contribuyó a la corrida bancaria. Bueno, por eso digo, este dato de las reservas es el más fidedigno, porque ya les digo, se puede ver, lo pueden ver en la página del Banco Central, dice activo de reserva a la derecha de la página, abajo, y hay una planilla una planilla electrónica que ustedes la abren y le da la reserva día por día, ¿verdad? Bueno, esto es entonces la gráfica ampliada, porque, bueno, acá ven el aumento de la cotización del dólar, ¿no? Como yo le decía, esto corresponde a los 20 pesos. En el año 2013 el dólar bajó hasta los 19, acá está reflejado, y después viene subiendo.
Pero, como decíamos, acá ven, segundo trimestre del 14, o sea, aproximadamente agosto, septiembre del 14, miren, esta raya, acá ven, justo acá, caída de la reserva, aumento de la emisión de letra de regulación monetaria, tasa de interés que se mantiene elevada, nivel elevado. Bueno, contrapartida de esto, hay un costo para el central, un costo que, hay una gráfica acá, no sé, a ver si la encuentro, si no la encuentro me van a disculpar los oyentes, nosotros la sacamos directamente. Bueno, el central afirma que todo este fenómeno le está costando en el entorno del 0,7% del producto. Sobre un producto que está alrededor de los 50.000 millones de dólares, el 0,7% representa 350 millones de dólares aproximadamente por año. Ahora, hubo momentos que este costo fue mucho más elevado, ¿no? Es el costo neto que informa el central, la diferencia de interés que paga por las letras de regulación monetaria y interés que cobra por las colocaciones, porque esta reserva el Banco Central no las tiene en billetes en una cámara, las tiene colocadas sobre todo en títulos del Tesoro de los Estados Unidos, y obviamente la rentabilidad de esos títulos del Tesoro es muy inferior a las tasas de interés que paga. Estamos hablando de que en pesos se está pagando una tasa de interés del orden del 14% en este momento, y ya lleva varios meses, ¿no? Porque en el año 2013 pagaba alrededor del 9, el 10%, ahora está pagando el 14%. Bueno, esta gráfica es la misma gráfica en otro formato, letra de regulación monetaria en rojo y reservas en azul, y vemos el mismo fenómeno, ¿verdad? Para verlo más claro, el paralelismo que hay entre las dos cosas, ¿verdad? Como una es la contracara de la otra. Acá vemos el quiebre, caen las reservas, aumenta la emisión de letra de regulación monetaria. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Mientras el país tenga crédito, no pasa mucho, porque puede emitir deuda, un título de deuda, la tesorería, por 1.000 millones de dólares, y tapa el agujero. Pero es una señal de alerta. Nada más, se terminó. Hasta el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes.